¿Qué tal? Buenos días. Por ahí habíamos dejado un ejercicio, para ustedes. Digamos, no se los iba a tomar como en cuenta de la calificación, pero pues era para ver si lo lograron hacer. No sé, si habrán tenido dudas de cómo realizarlo. No sé si quieren que lo resuelva yo o continuamos. ¿Para corroborar? Sí, claro. Bueno, era ese, ¿no? Nos pedían primero en determinar BL, IL, IZ e IR, ¿no? Eso es lo primero. Sería BL, IL, IZ e IR. En este caso, cuando RL vale 180 ohms. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso, pues es poner en circuito abierto el diodo Zener. Si lo ponemos en circuito abierto el diodo Zener, va a quedar dos resistencias en serie y entonces vamos a determinar cuál es BL. Si esa BL supera este voltaje, este umbral de 10 volts, con el cual el diodo Zener queda encendido, entonces utilizaríamos el modelo de fuente. En el caso contrario, pues no se utiliza y el diodo Zener está apagado y por tanto IZ es 0 y este voltaje Z pues es el mismo que voltaje L, ¿no? Entonces, si ponemos este circuito abierto, pues quedaría un divisor de tensión de entre R y RL. RL, pues en este caso vale 180 ohms. En este caso, BL valdría, bueno, tenemos nuestra entrada, ¿no? Sería 20 volts que multiplica a RL. RL en este caso son 180 ohms. Y todo esto entre la suma de 220 con RL, que son, bueno, sería 220 más 180. Este voltaje, ¿cuánto da? Bueno, aquí yo lo tengo, a mí me había dado 9 volts. Sí, a mí me dio 9 volts. Ese es BL. Vean que 9 volts es inferior a 10 volts, por tanto, el diodo Zener está apagado, ¿no? Esto es menor que BZ y por tanto está apagado, ¿no? Vamos a poner, está apagado. Nos piden quién es IL, pues esa IL, si tenemos 9 volts, si tenemos cierta resistencia, pues podemos determinar la corriente, ¿no? En este caso, IL, pues sería BL sobre RL, entonces sería 9 volts sobre RL, que son 180 ohms, y esto da 50 miliamperes. Entonces ahí tenemos 50 miliamperes. Luego nos piden IZ, como IZ está apagado, pues IZ vale 0, ¿no? Entonces IZ es igual a 0 amperes porque está apagado. E IR, ¿qué va a hacer? Bueno, como toda la corriente, como no hay ni una corriente que esté pasando por el diodo Zener, sino que toda se está yendo por RL, la corriente de RL es la misma que la corriente de R, ¿no? Entonces, IR es la misma que la corriente de IRL. Y ya tenemos la corriente de, aquí me equivoqué, es IRL, ¿no? La corriente de IRL es 50 miliamperes, entonces IR también vale 50 miliamperes. Entonces, ese sería el inciso A. ¿Alguna duda en este?
No. Muy bien. Ahora vamos al inciso B. El inciso B dice, manejemos ahora una RL de 470 ohms, ¿sí? Igualmente, vamos a poner en circuito abierto el diodo Zener. Ahorita está en circuito abierto el diodo Zener. Y vamos a determinar cuál es el voltaje BL. Entonces, BRL, pues va a ser igual, ¿no? 20 volts. 20 volts, que multiplica a nuestra resistencia, en este caso son 470 ohms, y esto dividido entre la resistencia total, que sería 220 ohms más 470 ohms, y esto, bueno, a mí me dio 13.62 volts. 13.62 volts. Y vean que esto es mayor que el voltaje total del diodo Zener, es mayor que BZ. Entonces, el Zener está encendido, ¿no? El Zener está encendido. Como el Zener está encendido, entonces lo que ahora va a pasar es que se va a mantener el voltaje de 10 volts, ¿sí? Se va a mantener el voltaje de 10 volts y toda la corriente que se supone que se iba a pasar por RL, en vez de pasar por RL, pues va a empezar a fugarse por el diodo Zener, ¿sí? Entonces, en este caso, BL pues tiene que valer 10 volts, ¿sí? En este caso BL vale 10 volts. Si tenemos que BL vale 10 volts, también tenemos IL, porque aquí tenemos, bueno, para esto pues voy a poner el circuito, digamos, el equivalente. Aquí tendríamos 20 volts, tendríamos 220 ohms, aquí tendríamos una fuente de 10 volts, y aquí tenemos nuestra resistencia de 470 ohms, ¿sí? 470 ohms. Entonces vean que el diodo Zener de 10 volts está en paralelo a la resistencia de 470 ohms. Por tanto, BRL vale exactamente lo mismo que el del diodo Zener, vale 10 volts. Ahí tenemos BRL vale 10 volts. Igual aquí podemos determinar la corriente si tenemos el voltaje, ¿no? Entonces aquí tenemos I de RL, pues I de RL pues va a ser voltaje de RL sobre RL. Entonces va a ser 10 volts sobre 470 ohms, y esto nos daría, a mí me dio 21.28 miliamperes. Esa sería nuestra corriente de RL. Nos piden IZ. Bueno, para determinar IZ, vean que como aquí tenemos 10 volts, aquí en este punto, aquí justamente hay 10 volts. Y aquí tenemos 20. Entonces, la diferencia de voltaje que hay entre este punto y este punto, pues son 20 menos 10, son 10 volts. Entonces, aquí en esta resistencia hay 10 volts y tenemos nuestra resistencia. Con eso podemos determinar nuestra corriente, ¿no? Entonces, vamos a determinarlo. El voltaje de R, pues va a ser 20 volts menos 10 volts, entonces esto va a dar 10 volts. Ya tenemos el voltaje de R. Y entonces con eso podemos determinar IR. IR pues va a ser el voltaje de R entre R, y esto va a ser 10 volts sobre la resistencia que vale 220 ohms. Sería 220 ohms acá. Y eso a mí me dio 45.45 miliamperes. Entonces ya tenemos IR. Y Z, pues, ¿quién sería? Vean que tenemos aquí 45.45. Por acá está pasando 45.45. Y aquí está pasando esta IRL, es de 21.28 miliamperes. Esto es 21.28 miliamperes, ¿no? 21.28 miliamperes. Entonces, por aquí se tendría que fugar la otra parte. Entonces, aquí en este lado, pues tendría que ser la diferencia de 45.45 menos 21.28. Entonces, la I Zener, pues va a ser IR menos IRL. Entonces, en este caso, pues es la diferencia de 45.45 miliamperes y 21.28 miliamperes.
eso me dio 24.17. 24.17 miliamperes. No sé, jóvenes, si hasta ahí haya algún detalle con sus procedimientos o alguna duda. ¿De momento bien? Ok, bien. Si gustan darle, por favor, un pantallazo para borrar, por favor. ¿Puedo continuar? Sí, bien. Déjenme borrar entonces. Bueno, en el inciso C y el inciso D, pues prácticamente los podemos unir, ¿no? Nos están pidiendo que el rango de RL, ¿no? RL mínima y RL máxima. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Para que pues el diodo Zener se mantenga encendido y no degrademos aparte el funcionamiento del diodo Zener, ¿no? O sea, a la larga, ¿no? Entonces, pues vamos a determinarlo. Aquí, para que pueda haber una de entrada, esto debe de estar en 10 volts, ¿no? Y aquí debería de haber ninguna corriente. Toda la corriente estaría yéndose por acá, ¿sí? Entonces, habría una RL mínima y una corriente máxima, ¿sí? Entonces, el voltaje que va a aparecer aquí para que el diodo Zener se encienda debe ser de 10 volts, es la resistencia mínima. Entonces, BL tiene que ser de 10 volts, ¿no? Tiene que ser de 10 volts para que el Zener se encienda. Entonces, en este caso, pues BL va a ser igual a IL por... Bueno, no es necesario eso, ¿verdad? Vamos a tener que BL tiene que ser de 10 volts. Y necesitamos por allí un divisor de tensión, ¿no? Vean que tenemos esta resistencia y esta resistencia en serie, ese es el análisis que vamos a hacer. Entonces, BL pues va a ser igual a este voltaje que hay, sería 20 volts, que multiplica a esta resistencia que está aquí, a RL, dividido entre la resistencia total, 220 más RL. Entonces sería 220 ohms más RL. De aquí pues hay que despejar a RL, ¿no? Entonces vamos a despejar a RL. Y vean que este BL pues tiene que ser mayor que BZ. Sí, esto tiene que ser mayor que BZ. Y BZ pues vale 10 volts. Entonces tenemos lo siguiente. 20 RL es sobre 220 más RL. Tiene que ser mayor que 10, ¿no? Hay que despejar allí RL, entonces quedaría así. 20 RL es mayor que 220 por 10 sería 2200 más 10 RL, y bueno, de aquí ya 20 RL menos 10 RL da 10 RL, sería 10 RL, sería mayor que 2200, sería 2200 ohms. Entonces, significa que RL tiene que ser mayor, 2200 entre 10 tendría que ser mayor que 220 ohms. Ese tendría que ser 220 ohms. Y de hecho, se veía bien rápido, ¿no? Porque aquí tenemos una entrada de 20 volts.
20 volts. Y tiene que esparcirse con el divisor de tensión acá 10 y aquí 10. Vean que debe ser exactamente lo mismo. 20, la mitad 10 y aquí 10. Entonces, la resistencia aérea pues tendría que ser exactamente 220, ¿no? Para que tengan el mismo voltaje en ambos lados. Pero bueno, ahí está el procedimiento. Entonces, esta sería la RL mínima, ¿sí? La RL mínima pues va a ser de 220 ohms. Ahí tenemos el primer caso. Ahora, para determinar la RL máxima, la que nos va a dar la pauta es el diodo Zener. El diodo Zener va a permitir aquí cierta corriente máxima. ¿Sí? Va a decir, aquí estás limitado a que pase cierta cantidad de corriente. Nos están dando la potencia del Zener máxima. Entonces, con esa potencia de Zener máxima podemos sacar la corriente de Zener máxima teniendo BZ. Entonces, tendríamos que esto, ¿no? PZM es igual a BZ por IZ máxima, ¿sí? Entonces, IZ máxima, pues tendría que ser igual a PZM sobre BZ, y esto daría, pues 400 miliwatts sobre 10 volts. Esto daría 40, ¿no? 40 miliamperes, ¿sí? Entonces, esta es la corriente máxima que se puede ir aquí por el diodo Zener, 40 miliamperes. Pero para que también fluyan aquí 40 miliamperes, aquí justamente tiene que haber también 10 volts, ¿no? Es el voltaje de umbral. El diodo Zener está encendido, entonces aquí aparecen 10 volts. Y si aquí aparecen 10 volts, y estos 10 volts de alguna manera se mantienen pues bastante estable, ¿no? Bastante constante. Entonces, esta corriente IR, mientras el diodo Zener está encendido, esta corriente IR pues se mantiene constante, ¿no? O al menos estable. Esta IR es estable. Y pues va a ser 20 volts menos 10 volts entre 220 ohms. Vamos a ver cuál es IR. Entonces, IR va a ser igual a 20 menos 10, sería 10 volts, dividido entre 220 ohms. ¿Y esto cuánto da? De hecho, creo que habíamos por ahí hecho este cálculo antes. Sí, 45.45 miliamperes. 45.45 miliamperes. Esta es la corriente de esta resistencia. Entonces, por aquí se están yendo 45.45. Y por aquí la IZ máxima tiene que ser de 40 miliamperes. Entonces voy a hacer aquí una ley de Kirchhoff de corriente. Tenemos esta IR es 45.45 miliamperes. Y se está fugando por aquí 40 miliamperes, que es lo máximo. Entonces, lo demás, pues se tendría que ir por acá. Pues tendría que ser la diferencia de 45.45 menos 40 miliamperes. Por aquí se tendrían que ir 5.45 miliamperes. ¿Están de acuerdo? La suma de estos, pues da esta que está entrando. Entonces, la corriente de esta resistencia, cuando ya el diodo Zener ya está digamos, en el máximo que deberíamos de ponerle, pues es 5.45 miliamperes. Entonces, esa IRL mínima, en este caso es la mínima, pues tendría que ser de 5.45 miliamperes, ¿no? Y entonces con eso pues podemos determinar la RL máxima. Entonces, RL pues va a ser igual a BL sobre IL, ¿no? Entonces, esto sería 10 volts sobre 5.45 miliamperes. Y esto entonces nos va a dar 1834.86 ohms. Entonces significa que nuestra RL debe estar en este rango, entre 1834.86 ohms y pues la mínima, ¿no? Que fue la que obtuvimos de 220, ¿no? Aquí está, de 220 ohms. De 220 ohms. Entonces, este sería el inciso C y el inciso D. No sé si haya dudas, compañero.
No. ¿No? Bien. Hasta ahora Pues, todo bien. bien, qué bueno. Entonces, sí les quedó. Ok, está bastante bien, jóvenes. Entonces, si gustan darle un pantallazo, por favor. Si hay dudas, pues ya saben que me pueden preguntar. Y ahorita continuamos. Ahorita vuelvo. Voy por un poco de tinta. Ok. Bien, entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces, ahora voy a dibujar un circuito, pero en este caso el circuito va a tener un voltaje de entrada, pues que va a tener un rango, ¿no? Y vamos a determinar qué rango debe de haber en este voltaje de entrada de forma que, pues, el diodo Zener esté funcionando, pero al mismo tiempo no se degrade, ¿no? Entonces, lo que sigue, pues aquí sería la resistencia, en este caso es de 220 ohms. Tendríamos un diodo Zener con voltaje de umbral de 20 volts y una corriente máxima de 60 miliamperes. Y bueno, aquí vamos a tener otra resistencia, que es de 1.2 kilo ohms. Entonces, esta RL es de 1.2 kilo ohms. Y entonces, aquí la pregunta es, el rango o el intervalo de BI, ¿no? El intervalo de BI, ¿sí? Ok. Pues aquí tenemos nuestra RL. Esta RL es de 1.2 kilo ohms. Y tenemos que el voltaje del diodo Zener tiene que ser de 20 volts. Entonces, aquí va a haber forzosamente 20 volts y nosotros tendríamos una corriente que se está yendo por acá. Vean que para la corriente que se está yendo por aquí, habría también, esa misma corriente que viene por aquí, es exactamente la misma corriente que vendría por aquí por la resistencia de 220 ohms. Voy a dibujarla. Entonces tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos BI, que ese es el rango que vamos a determinar. Y entonces aquí tenemos nuestra resistencia de 220 ohms. El diodo Zener está funcionando, entonces se comporta como una fuente de 20 volts. En este caso, como apenas el diodo Zener está encendiéndose, entonces pues no hay ni una corriente que se esté pasando por ahí por este diodo Zener. Entonces aquí tendríamos 1.2 kilo ohms de RL, ¿no? Entonces, aquí hay una corriente, ¿no? Esa corriente RL, perdón, es IRL. Esa IDRL, pues va a ser igual a 20 volts sobre 1.2 kilo ohms. ¿Me echan la mano, porfa? ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto? Gracias. 16.66 miliamperes. Muchas gracias. Entonces, como en este momento apenas se está encendiendo el diodo Zener,
no hay una corriente que se esté pasando por este diodo Zener, ¿no? Entonces, toda la corriente, como aquí esta IZ es 0, esta IZ es 0, y esta IR es de 16.66 miliamperes, entonces forzosamente por acá tiene que pasar también 16.66, ¿no? Por la ley de Kirchhoff, aquí tiene que ir también 16.66 miliamperes, ¿sí? Vean. 16 es lo mismo que la salida, 16 más 0 da 16 miliamperes también. Entonces, si tenemos aquí una corriente que está pasando por esta resistencia de 220 ohms, entonces aquí va a aparecer un voltaje en la resistencia. Entonces vamos a calcular ese voltaje en la resistencia. BR, pues va a ser igual a IR por la R, ¿no? Entonces, esto sería lo mismo que 16.66 miliamperes multiplicado por nuestros 220 ohms. Otra vez me pueden echar la mano. ¿Cuánto sería SBR? Gracias. 3.66 volts. Entonces están apareciendo aquí en esta resistencia 3.66 volts. Vean que de aquí para acá hay 20 volts. ¿Sí? Hay una subida de 20 volts. En este punto hay 20. La corriente está fluyendo en ese sentido. Entonces aquí hay más, menos, ¿no? Entonces, otra vez hay una subida aquí. Como les había comentado antes, tendríamos algo así como una fuente. Aquí tendríamos nuestra referencia, 20 volts. Y aquí hay una subida de 3.66. Entonces, aquí tenemos también una resistencia, más o menos, en este caso es 3.66 volts. Entonces, la suma de 20 más 3.66, en este punto, pues nos daría un total de 23.66 volts. Y ese sería nuestro voltaje, sería uno de los límites de nuestro voltaje, ¿no? Sería nuestro límite inferior. Entonces, nuestra BI mínima, pues va a ser igual a 23.66 volts. Ahí está. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿No? Ok, bien. Ahora, vean que a medida que nosotros aumentemos aquí el voltaje, pues este se va a mantener de 20 volts, ¿sí? Pero si nosotros incrementamos aquí el voltaje, la corriente en la resistencia tendría que aumentar. Pero aquí en RL, la corriente en esa RL pues se va a mantener en 16.66 miliamperes. ¿Por qué? Porque se mantiene en 20 volts y pues la resistencia no está cambiando, ¿no? Entonces, siempre esta corriente va a ser 16.66, pero como eso aumenta, el voltaje aquí aumenta y también la corriente en el resistor aumenta. Toda esa corriente se va a ir fugando por aquí, por el diodo Zener. Y nuestro diodo Zener nos limita hasta 60 miliamperes. Entonces, este nos va a dar la pauta, ¿sí? La corriente máxima del diodo Zener va a ser de 60 miliamperes. Entonces vamos a hacer una ley de Kirchhoff también aquí. Tendríamos una corriente que está fugando por aquí, por el Zener, una IZ máxima de 60 miliamperes. Entonces vamos a poner aquí IZM, va a ser de 60 miliamperes. Pero la corriente que se va a seguir por acá, pues se mantiene constante, ¿no? O sea, son 20 volts con una resistencia de 1.2 kilo ohms. La corriente siempre es 16.66 miliamperes. Entonces por acá se va 16.66 miliamperes. Entonces aquí esta suma pues es la que va entrando, ¿no? Esta sería la corriente IR. La suma de, ¿cuánto es 60 más 16.66? Sería 76.66, ¿no? Sería 76.66 miliamperes. Esta es la corriente que va en ese sentido y se están yendo 60 miliamperes al Zener y 16.66 a esta otra resistencia. Entonces, ahora ya terminamos esta corriente que tenemos en IR. Y si tenemos esa corriente en IR, pues tenemos también el voltaje de esta resistencia. Entonces, BR sería, pues esa IR máxima le voy a poner. Voy a poner BR máxima también. Sería igual a IR máxima por nuestra
R, ¿no? R, pues en este caso, pues es de 220 ohms, no hay problema. Entonces, ¿quién hay que determinar? BR máxima, ¿no? BR máxima sería 76.66 miliamperes por nuestra resistencia, que son 220 ohms. ¿Cuánto da ese voltaje de la resistencia máxima? Gracias. 16.86 volts. Ahí tenemos. Este voltaje que aparecería aquí sería 16.86. Hacemos el mismo análisis que este. Tenemos una fuente de 20 y aquí hay una subida de 16.86 volts. Entonces, aquí vamos a tener una BI, ¿no? Una BI. Vamos a tener un voltaje aquí que está bajando, si lo vemos de izquierda a derecha, subiendo de derecha a izquierda, de 16.86 volts. Y tenemos el diodo Zener, ¿no? El diodo Zener, que en este caso, pues siempre mantiene los 20 volts. Entonces aquí sería más, menos 20 volts. Entonces, desde aquí hasta este punto, tendríamos 20 más 16.86. Sería nuestra BI máxima, ¿no? BI máxima, pues va a ser igual a esto 16.86, le voy a poner BR máxima, más nuestro BZ. Entonces esto sería 16.86 más 20, sería 36.86 volts. Entonces ya tenemos los resultados. Tenemos una BI máxima de 36.86 volts y una BI mínima. ¿Cuál era? Ah, pues ya se me fue, no sé dónde está. Aquí está. Y una BI mínima de 23.66. Entonces, para que el diodo Zener se mantenga encendido, pero no supere esos 60 miliamperes, pues tiene que estar entre 23.66 volts y 36.86 volts. Y de esa forma, pues va a regular en 20 volts, pero pues el diodo Zener no va a afectar su vida útil, ¿no? Su tiempo. ¿Sí, compañeros? Ahorita hemos estado viendo este tipo de ejemplos, ¿no? Una resistencia y eso. Podríamos tener un circuito más complejo del lado izquierdo, ¿no? Y queremos poner un diodo Zener que regule a 20 volts. Digamos que tenemos varias resistencias, ¿no? Unas en serie, en paralelo, ahí hay un arreglo de resistencias. En ese caso, pues lo que habría que hacer es, ya vieron Thevenin y Norton, ¿no? En circuitos. Entonces, ustedes tendrían que encontrar su resistencia de Thevenin. Recuerden que cuando tenemos un circuito complejo, lo podemos resumir como un voltaje de Thevenin en serie con una resistencia de Thevenin, como esto que está aquí, ¿sí? Si yo no me fijo en esto, todo esto lo tapo y me quedo acá, pues tengo un voltaje de entrada y tengo 220 ohms. Pero entonces, si ese circuito es más complejo,
sacamos nuestro voltaje de Thevenin, sacamos nuestra resistencia de Thevenin, y entonces podemos ahora sí trabajar con ello. Por ahí tal vez haya un ejemplo de ese tipo, donde tenemos un circuito aquí un poquito más complejo, no solamente esta resistencia, sacamos su voltaje del Thevenin, su resistencia de Thevenin, y entonces empezamos a trabajar, pues para determinar tal vez la RL máxima, ¿no? Pero en este ejemplo, jóvenes, ¿hay alguna duda? No, no hay dudas. No hay dudas. Muy bien, entonces pues vamos a continuar. Si gustan darle un pantallazo, por favor. Déjenme, voy a presentar. ¿Se puede ver la diapositiva, jóvenes? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que es el transistor. Y bueno, aquí son las tres personas que inventaron el transistor: Shockley, Barden y Brattain. Ahí están. Vamos a ver el transistor en modo de emisor común. Es el más utilizado. Y bueno, un transistor pues tiene tres capas, una P, una N y una P. El diodo solo tiene dos, una P y una N. Este es el símbolo del transistor. Este es un transistor PNP. Digamos de que esta P diría apunta, point, ¿no? Point. Entonces, cuando tenemos PNP, apunta hacia adentro. Y cuando tenemos NPN es not, point, no apunta. Entonces, si no apunta hacia adentro, apunta hacia afuera. Entonces, digamos que sería una regla, ¿no?, de mnemotécnica para ver cuál sería el símbolo de PNP y cuál sería el símbolo de NPN. Tiene tres pines, un emisor, una base y un colector. Para el funcionamiento del transistor, esta parte del emisor y la base, hay un voltaje de 0.7 volts, como si fuera el diodo, ¿sí? De emisor a la base hay de 0.7 volts. Y en el caso de la base al colector, va a estar polarizado en inversa para que pueda, pues para que pueda mantener en funcionamiento. Aquí tenemos la configuración de emisor común de un transistor. Tenemos el transistor, esta sería la forma, ¿no? Mediante el símbolo. Tenemos una base, aquí tenemos un voltaje de la base al emisor. Este voltaje de la base al emisor pues son 0.7 volts, y aquí tenemos un voltaje que va del emisor al colector, una VCC, ¿sí? Aquí tenemos otra, ¿no? Ahora, un transistor, este sería para el PNP, prácticamente lo mismo, pero las corrientes están al revés, si se dan cuenta, y los voltajes también están al revés, pero básicamente es lo mismo, solamente con las corrientes y los voltajes al revés. ¿Qué es un transistor? Un transistor normalmente lo vamos a ver como un amplificador de corriente. Perdón, sí. No sé si estás cambiando tus diapositivas, pero solo veo yo, al menos la primera que presentaste de las personas que lo inventaron.
Ah, caray. Sí, igual. Sí, perdón, déjenme, dejo de presentar y lo vuelvo a poner. Yo le puse una ventana, no sé si tenga que ver eso. Voy a compartir toda la pantalla, a ver si ahora sí. Gracias, ¿eh? Entonces, a ver, voy a... ¿Sí se ve cuando lo cambio? Sí, ya. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, un transistor se va a comportar como un amplificador de corriente. Solamente debo de comentarles que pues va a haber un máximo, no va a haber un tope de corriente máxima. Hay algo que se llama saturación, como si fuera una esponja, cuando le ponen agua, pues hay un momento en el que ya no le pueden meter más. De la misma forma, un transistor. ¿Qué es lo que va a amplificar? Nosotros tenemos una corriente en la base, aquí, esta ahí de la base. Y bueno, la corriente que va a aparecer aquí en el colector, en esta corriente de colector, pues va a ser amplificada por un factor. Esta ahí de base, digamos que es no sé, un microamper y la ganancia fuera 1000, entonces ahí del colector sería un miliamper, ¿no? Sería un microamper por 1000, un miliamper. Ahora, hay una aproximación que vamos a estar utilizando. Vean que la I de base siempre va a ser bastante pequeña, ¿sí? Comparado con la I de colector. Como la I de base es demasiado pequeña comparada con la del colector, si ustedes suman un miliamper más un microamper, pues va a ser 1.001 miliamperes, ¿no? O sea, ese 0.001 realmente es mínimo. Entonces, esta corriente del emisor vamos a tomarla aproximada a la corriente del colector. Si quieren ser más reales, pues hacen ley de Kirchhoff, ¿no? Ley de Kirchhoff de corriente. La corriente del emisor, pues va a ser la suma de la I de base más la I de colector. Pero sí, la I del colector va a ser la amplificación de la I de base. O sea, una ganancia que pues ahí la vamos a ver por la corriente de base, se va a hacer la I de colector, pero si utilizan esta aproximación para I de emisor, pues está bien, ¿sí? Aquí tenemos una gráfica bueno, tenemos dos gráficas del transistor. Vean, aquí tenemos varias corrientes de base, aquí dice I de base. Una primera de 0 microamperes y así va subiendo poco a poco. Vean que la corriente del colector va a depender bastante de la I de base, ¿sí? Depende de la I de base. A medida que nosotros aumentamos la corriente de la base, la corriente del colector también va a aumentar. Por ejemplo, para una corriente de base de 10 microamperes, pues tenemos ahí una I de colector, ¿no? Ahí aproximadamente, para este caso, para ese transistor, por ahí de los 1.4 miliamperes, ¿no? Más o menos. Aumentamos la corriente de la base y entonces aumentamos también la corriente del colector y entonces ahí también se ve, no sé, 2.6 más o menos miliamperes. Y así. Entonces vean que la corriente del colector va a depender de la corriente de base. Conforme aumenta la corriente de la base, la corriente del colector también va a aumentar. Esa pues va a ser la multiplicación de la beta. De una beta es la ganancia del transistor, la ganancia de la corriente que hay de la base, ¿no? Y vean que no está completamente derecho, sí hay cierta inclinación, y esa inclinación va a depender del voltaje de colector. Pero nosotros vamos a tener por ahí alguna aproximación, como para hacer algún cálculo inicial. Por ejemplo, queremos saturar el transistor, entonces un cálculo inicial, pues podemos tomar esa beta, calculamos nuestra resistencia de la base, y entonces pues nos va a servir para algo. Luego se puede llegar a hacer una simulación y ya se puede mejorar el diseño, ¿no? del circuito. Entonces, como no está inclinado, esto no está inclinado porque depende también del voltaje colector-emisor. El voltaje colector-emisor es el voltaje que hay de aquí, del colector al emisor, ¿sí? Bueno, aquí tenemos esta beta. Esta beta es la ganancia y se define de esta forma, como la corriente del colector entre la I de base. Vean que si de aquí ustedes despejan la I de colector, queda que la corriente del colector va a ser
esta ganancia beta por la corriente de base, ¿sí? Muchas veces bueno, de hecho, en las hojas de especificaciones, bueno, yo no he visto una beta, aparece esto, una HFE, de hecho es H subíndice FE, ¿sí? Esta HFE, cuando lo vean en el datasheet, pues es realmente la beta que hay en el transistor, ¿no? Vamos a ver también aquí que hay una potencia máxima que va a soportar el transistor, una potencia máxima, una corriente máxima y un voltaje colector emisor máximo. Este es el voltaje colector emisor, como lo había comentado. Entonces vean esta gráfica. Esta gráfica está limitada por esta línea que ven aquí. Esta línea es la corriente que pasa por el colector, la máxima que podemos meterle. Y también va a haber un voltaje de colector emisor máximo, que también lo va a decir la hoja de especificaciones. Entonces sería y uno de los límites. Pero hay otro límite, ¿no? La potencia del colector máxima. Y pues la potencia del colector máxima pues va a ser el voltaje de colector emisor pues por la corriente del colector. Sí, ese sería la potencia del transistor. Y está dado por esta línea que está aquí. Entonces, mientras el transistor quede dentro de toda esta parte blanca, pues el transistor no lo vamos a estar degradando, ¿sí? Si lo empezamos a sacar un poquito, pues igualmente cuando tenemos bueno, la ICO de colector, pues ya no va a haber más, ¿no? O sea, hay un momento en el que la corriente del colector es máxima porque llega a saturación. Luego lo veremos, vamos a hacer algún ejercicio donde saturemos el transistor, pero si está ahí de colector, pues prácticamente va a haber una corriente de saturación, ¿no? Y lo demás, pues son prácticamente las mismas curvas que estaban en esta gráfica. ¿Sí? Son las mismas curvas. Esta es una hoja de especificaciones o un resumen de una hoja de especificaciones. Pues ahí vemos esta HFE, que es la ganancia. Ahí nos dice qué condiciones tenemos, una I de colector porque puede cambiar, pero ustedes pueden llegar pueden llegar a utilizar un valor de estos que está aquí, ¿no? Puede ser de 100, por ejemplo. Es como, aquí tenemos 50, 150, la mitad de 100. Entonces, como una primera aproximación. Sí, pero estos valores de la ganancia, pues va a depender también de la I de colector, del voltaje colector emisor. Como se puede ver aquí, ¿no? Y bueno, vamos a hacer algunos circuitos y les había comentado que aquí, de la base al emisor, pues va a aparecer un voltaje. Vean que tenemos una parte P y una N. Esto es como, no es un diodo, pero es como si fuera un diodo, ¿no? Aquí. Entonces, recuerden que para que el diodo pueda operar, aquí aparecen 0.7 volts. Entonces, el voltaje de base a emisor se va a mantener en 0.7 volts. Es algo que vamos a tomar. Voltaje base emisor va a ser de 0.7 volts. Y la corriente de emisor va a ser aproximadamente la corriente de colector. Había comentado que esta aproximación se hace porque la corriente de la base es mínima, ¿no? Si tenemos aquí una corriente de base de 1 microamper y una corriente de colector de 1 miliamperes, entonces aquí vamos a tener 1.001 miliamperes. Entonces realmente la corriente del emisor es bastante parecida a la I de colector. Entonces, cuando hagamos nuestros ejemplos, vamos a utilizar voltaje de base emisor 0.7 volts, la corriente de emisor aproximarla a la corriente del colector, y la corriente del colector pues va a ser beta veces la I de base, que es la ganancia por la corriente de la base, ¿no? Aunque como comenté, va a haber un momento en que se va a saturar el transistor y va a llegar hasta una corriente máxima de colector, y de ahí ya no hay tanta diferencia, ¿no? Por más que le metamos corriente a la base, ya está saturado el transistor como una esponja, ya en el colector ya no puede haber más corriente. Entonces, pues también habría que considerar esta parte, ¿no? Entonces, pero sí, la I de colector va a ser beta veces la I de la base. Esas son las tres, bueno,
los 3 puntos que tendríamos que considerar para hacer nuestro análisis de circuito con transistores. Aquí tenemos una configuración de polarización fija, tenemos una VCC que está conectada a una resistencia, esa resistencia está conectada a la base. Y también ese voltaje de aquí de la entrada está conectada a una resistencia que está unida al colector, le llamamos RC, R de colector. Y entonces, aquí viene una corriente de colector, una corriente de base, y por aquí hay una corriente del emisor. Bueno, no está la flechita, pero aquí hay una corriente de emisor aproximadamente igual a la I de colector, como comento. Si quieren, pueden hacer luego el análisis, porque la I del emisor pues, sería la I de colector más la I de base, pero ya es mínima la diferencia. Entonces, este circuito que vemos aquí del lado izquierdo tiene un equivalente que sería este, ¿no? El voltaje de entrada está conectado tanto a RB como a RC. Entonces aquí está un VCC conectado a RB y un VCC conectado a RC. Entonces, aquí tenemos una fuente, una resistencia y aquí hay un voltaje de caída de la base al emisor. Este voltaje VE lo vamos a considerar como 0.7 volts. Entonces, si nosotros tenemos este voltaje, una resistencia al cual está pasando una corriente y también acá aparece un voltaje por la ley de Ohm y un voltaje de entrada, nosotros podríamos calcular la corriente de la base. Si tenemos la corriente de la base y tenemos una ganancia, podemos considerar esa ganancia multiplicada por la corriente de la base y entonces tendríamos la corriente del colector. Y si tenemos esta corriente del colector, vean que aquí en la resistencia del colector hay una caída de voltaje. Sí, hay una caída de voltaje. Si aquí tenemos VCC y hay una caída de voltaje, entonces vamos a tener aquí al final un voltaje colector-emisor, que sería la resta de VCC menos el voltaje de RC, perdón. Ahorita vamos a hacer algún ejemplo. Varios ejemplos. Bueno. Vean, este circuito que está aquí es equivalente a este que está acá, pero únicamente para el análisis de la base, ¿sí? Para el análisis de la base. Tenemos VCC, tenemos RB y tenemos el voltaje de la base al emisor. ¿Cuál sería la corriente de la base? Pues hacemos ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? Déjenme hago aquí ley de Kirchhoff de voltaje. Tendríamos vemos primero la menos, ¿no? Tendríamos menos VCC menos VCC. Luego tendríamos más el voltaje del resistor. Entonces tendríamos más el voltaje del resistor. Y el voltaje del resistor pues es la resistencia de la base por la corriente de la base. Entonces tendríamos aquí R de la base por la corriente de la base, ¿no? Entonces ponemos aquí la corriente de la base. Ahí está, por la corriente de la base. Y luego aquí vemos un más el voltaje base emisor. Entonces sería más el voltaje base emisor. Y pues esto tiene que dar 0, ¿no? Esto tiene que dar 0 al final de cuentas. Igual a 0. Ahí está, igual a 0. Si de aquí nosotros despejamos I de base, pues nos va a quedar esto, ¿no? Esta I base. Pasamos despejando VCC menos VE, que es aquí, sobre la resistencia de la base. Entonces sería la corriente de la base. Si tenemos la corriente de la base, ya aquí hay una corriente que está entrando a la base, pues también vas a tener una ganancia beta. La corriente de colector pues sería beta veces la corriente de la base. Y vean que aquí tenemos otra ley de Kirchhoff de voltaje. Tenemos esa es una malla, ¿no? Tendríamos un voltaje de entrada, una VCC, luego un voltaje en RC, que hay una caída, y luego más el voltaje colector emisor. Ese voltaje colector emisor, vean que sería la diferencia de VCC menos este voltaje en el resistor.
Y ese voltaje resistor, pues es la corriente del resistor por la resistencia del resistor, es lo que vemos aquí. Voltaje colector emisor igual a VCC menos IC/RC. Y bueno, para este modo de polarización de emisor común, el voltaje colector emisor, vean que el emisor está unido a la referencia. Entonces prácticamente el voltaje de colector es voltaje colector emisor. Y el voltaje base emisor, pues es simplemente el voltaje de la base, ¿no? El voltaje base emisor es simplemente el voltaje de la base y lo vamos a tomar como si fuera 0.7 volts. Tomando esto en cuenta, jóvenes, pues vamos a hacer un primer ejemplo. Ese es un circuito. Permítanme, por favor. Dejen volver aquí a presentarlo. Vamos a tener un voltaje aquí en VCC de 12 volts, unido a una resistencia de 240 kiloohms, unido a la base, y otra resistencia unido al colector de 2.2 kiloohms. Nuestra ganancia en este caso es de 50. Nos piden determinar la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje del colector emisor, el voltaje de la base, el voltaje del colector y el voltaje de la base al colector. Aquí recuerden que la operación de un transistor, el voltaje de base al colector tiene que estar en inversa. Entonces al final vamos a ver que este voltaje base al colector estaría en inversa, ¿no? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Permítanme, por favor. Bien, entonces tenemos una entrada, ¿no? Una entrada de 12 volts y esta está unido aquí a una resistencia de 240 kiloohms. Y tenemos otra resistencia aquí de 2.2 kiloohms. Y bueno, aquí tenemos el transistor. Y